Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las definiciones muy hermosas en la Biblia es que herencia del Señor son los hijos. Una de las dichas más grandes a años atrás era tener hijos pronto después del matrimonio. Por ejemplo, ese fue uno de mis deseos, tener hijos tan pronto nos casáramos, porque queríamos tener hijos. Era parte de nuestro anhelo, nuestro deseo, ver nuestra descendencia empezando a manifestarse, para que pudiéramos verlos ya grandes y poder disfrutar de ellos en el camino, y ojalá ver los nietos y ojalá bisnietos, en fin. Hoy en día ya eso no se tiene en mente. Hoy se cree que los hijos son un problema. Al pasar el tiempo puede llegar a ser más difícil cuando una persona retarda y retarda y retarda y espera y espera y espera y hace cosas para no tener hijos. Tal vez cuando quieren algunos tenerlo ya es demasiado tarde. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, era una bendición tener hijos, y una mujer que no podía tener hijos se consideraba una maldición que venía sobre ellos. Por eso no era muy difícil, digamos, entender ese principio en la antigüedad. La agenda globalista hoy en día, siguiendo la teoría de Tomás Malthus, busca reducir la población mundial a la mitad. Por lo menos llegar hasta 500 o 5 billones de habitantes en ese momento. Y luego pues ir descendiendo hasta que puedan manejarla más fácil. Y para ello están promoviendo la ideología de género, están promoviendo el aborto, la eutanasia. Digo, por ejemplo, la ideología de género porque 2 hombres o 3 o 4 no pueden tener hijos, no pueden concebir, no pueden engendrar en esa vida de matrimonio, o 2, 3, 4 mujeres tampoco pueden. Es decir, así que no tendrán hijos las próximas generaciones, y así se va reduciendo. Y se aumenta con el aborto y la eutanasia. En muchos países de América Latina, en estos días de pandemia, ofrecían los abortos a domicilio. En el tiempo que estamos viviendo, mucha gente lo rechazó, pero otros tal vez lo aceptaron, no sé. Cuando Satanás presiente que algo va a pasar en su plan, manda a matar a los niños, no importa a qué edad, si es un infanticidio o es antes de nacer. Por ejemplo, el caso de Moisés. Recuerdan que se le ordenó a las parteras que si era varón lo mataran, y si era niña lo preservaran. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació, fue algo similar. Cuando el rey se dio cuenta que no había podido descubrir dónde estaba el recién que había nacido, que los reyes le mencionaron, entonces mandó matar a todos los niños. Y vez tras vez, esa ha sido parte de la estrategia que siguen en el camino personas como esta persona que mencioné. El movimiento femenino, por ejemplo, busca llevar a las mujeres a disfrutar del placer sexual sin responsabilidad. Ser madres es una tormenta, es difícil, es casi una maldición para ellas. En la liberación femenina, ser madre, eso no está, ya tiene que pasar de moda. Prefieren las mujeres hoy en día ser profesionales que ser madres. Y recuerdo que hemos tenido en la comunidad algunos casos de personas que se casaron, y cuando tuvieron hijos pronto, porque no esperaban, pero les llegaron los hijos, entonces se enojaron porque habían tenido hijos y ya no se habían casado para tener hijos, sino para ser profesionales, no para estar en un hogar, no para criar muchachos. Y bueno, todo este argumento que se menciona hoy en día, porque para ellas, si una persona no es profesional y no desarrolla todas sus capacidades profesionales, es una desdicha. Yo quiero que veamos un video muy especial en este momento, el video de Adelaida, muy interesante. Miremoslo.
Debió haber sido el día más emocionante de nuestras vidas. Estábamos esperando un bebé e íbamos al hospital para el primer examen médico. Pero cuando llegamos allí, nos dijeron que había un problema. Ya llevábamos esperando como 10 años para poder tener un bebé y de pronto supimos que estábamos esperando un bebé. Nos dijeron que este feto no iba a crecer apropiadamente porque tenía problemas con su esqueleto, lo que significa que no iba a haber suficiente espacio para que los pulmones se desarrollaran apropiadamente, lo que significaba que aunque el embarazo se llevara a término y el bebé naciera, no iba a poder respirar. Así que pasamos meses y meses yendo y viniendo del hospital y de recibir malas noticias tras malas noticias. No teníamos respuestas. No sabíamos qué estaba causando el problema y los doctores no podían darnos una explicación clara de la razón por la cual esto estaba pasando. Solo sabíamos que no todo estaba como debería. Supongo que cuando sientes que tu fe no está lo suficientemente fuerte, es tan reconfortante saber que tienes gente a tu alrededor que te ayude a estar de pie. Y eso fue asombroso. El poder ver gente que lloraba con nosotros y reía con nosotros y que nos daban aliento. Gente que tenía esperanza y fe por nosotros. Así que llegamos a esta intervención ya cerca del nacimiento sin saber qué esperar. El doctor dijo: cuando el bebé muera, ¿les gustaría que lo dejáramos en la habitación con ustedes o les gustaría que lo lleváramos a la habitación del lado? ¿O quieren que lo llevemos a un hospicio que queda al final de esta misma calle? Nosotros estábamos solo aturdidos. No queríamos ninguna de estas cosas. Y si el bebé llegaba a estar vivo al nacer, no sobreviviría por mucho tiempo. Hemos luchado con las dudas y hemos visto a Dios sanar gente en el pasado. Lo hemos visto no sanar a la gente en el pasado. Creemos genuinamente que Él puede hacerlo, pero lo duro es que no estábamos seguros de que lo haría. Cuando estas tormentas vienen a nuestras vidas, podemos escoger ser definidos por ellas o podemos escoger alegría. Aun cuando no sabíamos lo que iba a pasar, necesitábamos estar agradecidos por lo que Dios nos había dado. Y yo creo genuinamente que fue en medio del agradecimiento cuando pudimos ver el poder de Dios moverse. Era tarde en la noche en ese 5 de enero, cuando de pronto Charlotte saltó y su voz se elevó dramáticamente y nos montamos en el carro y atravesamos Londres para ir hacia el hospital. Íbamos muy deprisa y nos atendieron de inmediato y unos minutos antes de realizar el parto, la asistente me llamó a un lado y me dijo: señor Williams, ¿usted está consciente de que no esperamos que este bebé viva? Era como que estaban controlando nuestras expectativas constantemente, recordándonos la gravedad de la situación. Y yo dije: vamos, solo sigamos adelante. Y yo estaba ahí, al lado de la cabeza de Charlotte, y lo próximo que supe es que estaban levantando a Adelaida. Y ella comenzó a llorar. Inmediatamente: esta es nuestra bebé, que dijeron que nunca respiraría. Y fue inmediatamente que comenzó a llorar. Y ahí estaba ella, nuestra bebita. Estaba viva y respirando. Y yo podía sostenerla en mis brazos. Todo el dolor, toda la negatividad, todos esos meses y meses de que nos dijeran una cosa tan grave. Y de pronto, en un instante todo cambia. En un grito supimos, sabíamos que esa no era la palabra final. De hecho, había mucho más. Había vida. Todavía tenemos muchas preguntas. Aún hay mucha incertidumbre, todavía surgen muchos retos cada día, pero sabemos que en medio de los problemas de la vida
podemos escoger alegría. Y es una alegría que no depende de que las cosas hayan salido bien o no. Es una alegría y una gratitud que podemos sentir, porque Dios está en control y porque confiamos en Él, en que Él tiene lo mejor para nosotros. Él nos ama. Esta historia nos muestra la realidad. La ciencia médica tenía mucho tiempo atrás lo que se llamaba el juramento hipocrático, que ha sido modificado en los últimos años. En ese juramento hipocrático decía, lo que juraban los médicos años atrás, dice, haré uso del régimen dietético para ayudar al enfermo, según mi capacidad y recto entender, del daño y de la injusticia le preservaré. A nadie daré, aunque me lo pida, fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco a ninguna mujer proporcionaré un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte, mi profesión. En 1948 también en Suiza, cuando se habló de un pacto o de una especie de promesa que hacían los médicos, decían mantener sumo respeto por la vida humana desde el mismo momento de la concepción. Eso al pasar los días se ha ido olvidando. Los médicos ya no aplican ese principio. Inclusive hoy en día se le pide a los médicos que no tengan objeción de conciencia, sino que eliminen al no nacido, porque la madre es dueño del cuerpo de esa persona, ese intruso que se metió en su cuerpo. Bueno, ese es el pensamiento hoy en día. En el siglo II se habla de una mujer que era muy famosa, que llamaba Sepronia. En una reunión de damas de la alta sociedad, le pidieron que mostrara sus joyas más valiosas, porque todas iban mostrando todo el atuendo de joyas, de riquezas que tenían, y le pidieron que mostrara sus joyas más valiosas. Entonces ella llamó a sus hijos y les dijo, ¿quieren conocer mis joyas? Aquí las tienen. Es lo más preciado que Dios me ha dado. Así que qué hermosa ejemplo. Las mujeres, los padres, las familias, los esposos no deben de avergonzarse de sus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así son los hijos habidos en la juventud, dice el Señor, y por eso uno de los mandamientos dice, no matarás a nadie, menos al menos indefenso que está en el vientre de una madre. Que Dios nos ayude para preservar la vida y amar la vida. ¿Cómo podemos defender la vida si mandamos y ordenamos y permitimos y aplaudimos que las madres maten a sus hijos en su vientre? Que Dios nos perdone. Señor, te damos infinitas gracias por ese momento precioso que nos das de reflexionar sobre un tema tan importante como el aborto o la eutanasia, Señor, en la cual el juramento hipocrático lo mencionaba, que no daría un fármaco alguno letal para ninguna persona, ni lo sugeriría. Señor, descansamos en tu gracia, en tu amor y en tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amables amigos, espero que puedan reflexionar sobre lo que hemos visto esta noche y que Dios nos ayude. La vida es sagrada, la vida es bella, la vida es hermosa, la vida tiene origen en Dios, no es un accidente. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Parra.